Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de dos temas que son muy importantes para nuestro conocimiento histórico y cultural, que son... Primero tenemos que definir qué es doctrina y después definiremos qué es totalitarismo. Doctrina es un conjunto de enseñanzas e instrucciones. En cambio, el totalitarismo, que de ahí se define totalitaria, es un conjunto de ideologías, movimientos y regímenes en el cual la libertad se encuentra restringida, te restringe en tu libertad, el poder no se divide. Entonces una doctrina totalitaria es una forma de gobierno totalitario y nacionalista que buscaba la supremacía en diferentes ámbitos, como lo son económicamente, políticamente y socialmente. Las principales doctrinas totalitarias fueron el fascismo, el nazismo, el militarismo, el estalinismo y el falangismo, cada uno en diferentes partes del mundo. Claramente se preguntarán, ¿qué tiene que ver una doctrina totalitaria, Beto? La Segunda Guerra Mundial, Beto. No se relacionan, Beto. Muy bien, Enrique, muy buena pregunta. Esta pregunta es que tuvo que ver todo por el simple hecho de que cada uno, al tener diferentes ideologías y diferentes fines, pues hubo conflictos y esto provocó una guerra, un estallido. Una de las más importantes que fue el fascismo en Italia. En 1922 inició el fascismo en Italia. 2 décadas después fue derrocado al concluir la Segunda Guerra Mundial. Llegaría a su fin cuando en el último reducto de Benito Mussolini, que era la República de Salo, República Social Italiana, fue derrotada por los aliados. Vamos a ver algunas de sus características. La característica número 1 es el totalitarismo, que hace que estaba presente en la vida de todos en cualquier aspecto, y claro, sin dejar abierto ningún canal. El número 2 era el antiliberalismo. Este sostenía que la libertad individual no era un valor, es más, todos se tenían que afiliar a la protección y al servicio de su estado o país. El fascismo determinó que los conflictos de clase quedaran fuera o quedaran suprimidos mediante una política de sindicato que recibía directrices del gobierno. El siguiente es el militarismo. Esto es que se promueve el movimiento militar dentro del país o estado, promoviendo la aportación de armas, se hace legal. Claro, es solo para militar el país. Y el otro, que es despreciable hoy en día, es el racismo. O sea, se diferenciaban por razas, ya sean negros, de otra religión o de otras creencias, que tenían una diferencia incluso políticamente hablando, pero se les hacía menos. Lastimosamente hoy en día lo seguimos llevando a cabo en diferentes partes del mundo. Estoy a favor de que esto se promueva o siga adelante. Hablar de otra, que es el estalinismo en Rusia. Esta es una ideología política promulgada por Stalin, su líder, de 1879 a 1953. La gente sostenía que esto era una continuación del leninismo, otra ideología, pero esto se llevó a cabo en Rusia, como ya lo mencioné, y este también tenía sus características, las cuales también vamos a mencionar. La primera de estas es el poder del Partido Comunista. Esto era todo el poder de la URSS, ahora Rusia, radicó en el poder del Partido Comunista, que estaba organizado jerárquicamente. Por jerárquicamente me refiero a Stalin, que era el secretario general, el Politburo, que era la oficina política, y el comité central. Este era el último, era el más bajo. La siguiente de estas era la prohibición a la propiedad privada. Estaba prohibido tener tierras o propiedades para ti solo, porque de esta forma las empresas pasarían a depender del Estado. No querían eso. La siguiente de estas era el control sobre los medios de comunicación. Creo que esto no es tan necesario explicarlo, pero ellos convencieron de que Stalin era un benefactor, un gran benefactor, o un padre, lo cual no era así, porque hasta cierto punto llevó a un mal lugar a Rusia, desde mi punto de vista. En 1933 se creó una de las siguientes doctrinas totalitarias, que fue el falangismo. Este se desarrolló en España. Este fue creado por José Antonio Primo de Rivera, y más adelante en 1934 se unificaría con las juntas ofensivas nacional sindicalistas. Más adelante un tal Ramiro Ledesma hizo grandes aportaciones a este gran gobierno, a esta gran doctrina totalitaria, porque este tenía la facilidad de que era un gran propagandista. El 20 de noviembre de 1936 José Antonio fue fusilado por un pelotón de izquierdistas. Después de la muerte de José Antonio quedó a disposición de Manuel Gedilla esta doctrina y este gobierno. Ahora hablaremos de la siguiente, que es el militarismo en Japón. Este fue en 1930. Los militares japoneses declararían un estado independiente llamado Manchukuo, que estaba a la disposición, que estaba bajo el poder, estaba encabezado por Puyi, un antiguo emperador chino. Después asesinaron al primer ministro japonés,
para poder imponer una dictadura militar. Y el emperador Hirohito, el líder espiritual en aquel entonces, se quedó al margen y dejó que se militarizara el Estado, que se gobernase así el Estado. Este establecía un Estado todopoderoso, violencia fuerte en el Estado, censura de prensa, persecución y opositores, sistema educativo estrictamente controlado, y ante todo un nacionalismo muy agresivo, un nacionalismo agresivo. Ahora hablaremos del último y obviamente el menos conocido de todas estas doctrinas, el cual fue el nazismo. Este se llevó a cabo en Alemania. Claro, su líder era alguien que solo en su casa conocían, era un chaparrito que nadie quería. Creo que se llamaba Adolf Hitler. Solo es broma. Esta doctrina totalitaria estaba bajo el cargo o el poder de Adolf Hitler. Al término de la Primera Guerra Mundial creó el Partido Obrero Alemán, con muy pocos miembros por cierto, pero en 1920 cambió el nombre de este partido a Partido Nacionalista Obrero Alemán, que por sus siglas en alemán es nazi, obviamente bajo su poder. Durante su gobierno se suprimieron derechos y libertades, dejando a merced del Estado empresas y sindicatos obreros, siguiendo la ideología de la raza aria, una pureza de la sangre, que solo ciertos individuos podían ser perfectos para la sociedad. Era una mentira en aquel entonces. Todo aquel que no cumpliera esos requisitos no le servía o lo mataban o era excluido. Y eso de la raza aria solo era una vil excusa para poder limpiar la sangre, hacer limpias de sangre, porque ellos creían que eran la raza perfecta porque venían de griegos, romanos y los germanos, lo cual era una verdad que provenía de ahí, pero no los hacía perfectos ni indestructibles. También permitieron la aportación de armas, es más, fue obligada, la impusieron. Esto hizo que se militarizara el país. En 1933, mientras fue canciller, disolvió el Reichstag, que era un parlamento alemán en aquel entonces, aprovechando un incendio que debilitó el edificio. Claro, se suprimió la libertad de prensa y los sindicatos. A la muerte de aquel entonces el presidente Hindenburg, Hitler tomó el poder como Führer, hizo que reuniera todos los poderes necesarios. Esto dio comienzo al Tercer Reich, esto marcó el punto de inicio. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo dos bandos, que fueron las potencias del eje y las potencias aliadas. Las potencias del eje estaban lideradas por Alemania, Italia y el Imperio de Japón. En cambio, las potencias aliadas estaban comandadas por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, Estados Unidos se unió después del bombardeo de parte de Japón hacia el Pearl Harbor. Ahora hablemos de por lo que yo creo ustedes están viendo esta cosa. Claro, si es que alguien lo ve. Vamos a empezar a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, un conflicto de territorios. Fue una guerra que duró de 1939 a 1945. Primero, empecemos. Todo esto comenzó porque Hitler invadió Polonia y quiso anexar a Austria y a Checoslovaquia. Vamos primero con lo de Polonia, que su capital es Varsovia. En 1939, este bombardeó e introdujo a las fuerzas alemanas para poderla invadir. Claro, en ese mismo año Francia se une y para muchos fue un boom, fue algo muy bueno. Y a partir de ese año fue cuando empezó la discriminación más grande hacia una raza, una sangre, una religión sobre todo, que fueron los judíos. Se les prohibía entrar a ciertos establecimientos, y es más, si se les veía en la calle, les tenían prohibido juntarse con la gente normal, porque era un delito. Entonces, estos eran acusados de que socialistas, lo cual es una tontería, porque no es cierto. O no solo por ellos, Alemania tenía que ser socialista. A partir del 1 de diciembre de 1939, se les obligó a los judíos llevar una identificación, un pequeño brazalete que se ponía en el brazo izquierdo, que es conocido la estrella de David, que podemos ver aquí atrás. Esto para poderlos diferenciar de las demás personas y de los nazis. El 31 de octubre de 1940 fue cuando empezaron a transportar a los judíos a los guetos, que eran como ciudades dentro de las ciudades, que esto era un pequeño espacio dentro de la ciudad para poderlos identificar. Ahí no había tanto dinero, no había tanto trabajo, había carencias. Pero claro, dentro de esas pequeñas ciudades se encontraba la policía alemana, la cual se encargó de hacerle la vida imposible o miserable a los judíos. En 1941, que era lo que les iba a hablar, que tiene que ver con el nacionalismo, fue que Hitler llevó a cabo lo que creyó era la solución absoluta para la erradicación de la sangre judía, que se les conoció como campos de concentración. Yo creo que nadie los conoce, pero en se llevaban a los judíos que les servían, que eran los de
edad intermedia, que no fueran ni muy jóvenes ni muy grandes, porque no les servían y era cuando los mataban. Claro, si algún individuo les llegase a servir, eran utilizados por los médicos para hacer experimentos médicos. A partir del 16 de agosto de 1942 empezaron a mandar grupos grandes de judíos para matarlos. Eran llevados a los campos de exterminio o a los hornos. El 19 de abril, en uno de los tantos guetos que había, una pequeña revolución de los judíos hacia los nazis. Claro, por lo mismo de que estaban en desventaja, pues los judíos murieron. Ese gueto fue limpio de todos los judíos. El 16 de mayo de 1943, los judíos restantes dentro de ese campo de concentración fueron fusilados. En aquel día fue el día que se pudo limpiar por completo ese campo de concentración. El 1 de agosto de 1944 fue cuando entraron los aliados a Alemania y empezaron a eliminar a la policía alemana y a los nazis. Esto fue la Segunda Guerra Mundial contada desde el punto de vista alemán. 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y Francia y Gran Bretaña declaran la guerra. Esto dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En 1940 se produce una invasión alemana masiva que fue a Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. El 22 de junio de 1941, Alemania cometió uno de sus más grandes errores, el cual fue invadir la Unión Soviética. Los rusos ya eran unos loquillos de aquel entonces. La guerra se mundializó. La guerra hasta entonces europea se mundializó desde el ataque al Pearl Harbor, unas islas hawaianas que le pertenecían a Estados Unidos, fueron bombardeadas por Japón. Esto hizo que Estados Unidos se enfureciera. Primero intentó hablar las cosas, pero al ver que no tenía ningún resultado, esto hizo que Estados Unidos uniera la guerra y se mundializara. El fin de los japoneses con este ataque era expandirse. En 1942, las victorias en su mayoría fueron de los aliados. Paralelamente o a su vez en los territorios alemanes estaba llevando a cabo una de las soluciones finales, que era el Holocausto. Esto era la aniquilación total de los judíos y las minorías como eran los negros, gitanos, homosexuales, etc. El 5 de junio de 1944 hubo un desembarco en Normandía que se le conoció como el Día D. Se despliegan 13.400 paracaidistas americanos y 7.000 británicos a bordo de 1.200 aviones. Alemania estaba llegando a su guerra tenida sobre dos frentes. En la primavera de 1945, las tropas soviéticas llegaron al fin a Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. El 9 de mayo de 1945, Alemania al fin llega a su rendición, mientras que en el Pacífico hay todavía una penetración norteamericana hacia Japón. El 6 y 9 de agosto de 1945, el presidente Truman ordena lanzar dos bombas atómicas, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. El 14 de agosto de 1945, Japón se rinde incondicionalmente. Esto marcó el final de la guerra. Como ya lo he mencionado, cada doctrina tenía sus características. En su mayoría eran positivas y creían que los iba a llevar a un buen fin. Pero, pues no. Hasta la actualidad algunas de estas doctrinas siguen. Claro, siguen con el mismo pensamiento retrógrada, por así decirlo, que no deja nada bueno. Claro, vamos a remontarnos poquito hacia el nazismo. Ellos no toleraban a los negros, a los gitanos, a las personas que los visitaban. Esto era una discriminación, era racismo. No toleraban otras maneras de ver a las personas, de ver al mundo, de verse a sí mismo. Si no cumplías con requisitos, era alto, güero, de ojos azules, no eras persona para ellos. Claro, esto tuvo una consecuencia muchísimo más grave. Hoy en día existe el racismo, existe la homofobia, existe el machismo, el feminismo. Estos dos no deberían de existir, debería de existir algo que se llame igualismo, porque tanto hombres como mujeres somos iguales. Tenemos las mismas oportunidades y las mismas capacidades. ¿Qué nos falta? Tenemos tecnología para transmitir mensajes. Hay prácticas que promueven la homofobia, por ejemplo en Rusia. Uno de los principales promotores de esta práctica es Vladimir Putin.
que castiga a los homosexuales con cárcel o con castigos a pena de muerte. Con comportamientos antidemocráticos podríamos poner de ejemplo a Maduro. Nadie votó por él y quedó otra vez como presidente. Cada país tiene diferentes características negativas, porque no hay ningún país perfecto, no hay ningún estado perfecto ni ciudad perfecta en la que no haya ni corrupción, no haya discriminación, racismo. No, porque tampoco hemos podido llegar a ese punto. No me considero alguien racista. ¡Ah, un negro! Broma, no soy racista, no soy homofóbico. Al contrario, yo apoyo a todas las personas que tengan una orientación diferente, que sean de otro género, que se sientan impotentes. No, yo entiendo muchos de esos casos. Por favor, hay que apoyarlos para que ya no exista una distinción, sino que todos seamos iguales, tengamos las mismas oportunidades. Nadie es más, nadie es menos, todos somos igual. Gracias por ver el video, espero vernos en otra ocasión. Gracias.